3 exámenes. Ok, vamos a comenzar con fisiología renal. Ok, entonces vamos a empezar con fisiología renal. El día sábado ustedes van a tener clase con el doctor Velázquez. Ya me ha comunicado que como este sábado se suspendieron las clases por el examen de recientado del día de ayer, entonces van a hacer las dos clases para ambos grupos este sábado. ¿Ok? Y con él van a desarrollar el tema propiamente de depuración, ¿ya? Que es un tema funcional renal que lo tienen que entender bien. ¿Ok? Y también equilibrio ácido-base. En cuanto a nuestras clases, el día de hoy vamos a desarrollar propiamente una visión genérica en cuanto a las funciones del riñón y también en parte hablaremos un poquito en cuanto a la filtración y finalmente la homeostasis de líquido extracelular, ¿ya? En la cual hay que considerar la regulación del sodio, del agua, principalmente. ¿Ok? Muy bien. Lo primero que ustedes deben de evaluar genéricamente desde el punto de vista renal es el parénquima renal, ¿no? Ustedes en anatomía han hecho un corte transversal, ¿cierto? O longitudinal del riñón y han visto que puede estar diferenciado tanto en corteza como en médula renal, ¿cierto? En la corteza ya histológicamente ustedes han verificado de que lo que predomina, ¿qué cosa es? La presencia de los glomérulos, ¿cierto? De Malpighi. Y en cambio, en el túbulo, en la médula, la que predomina es la presencia de los túbulos, ¿cierto? Muy bien. Ok, entonces esto implica a su vez de que en la corteza principalmente la función será glomerular, por lo tanto en la médula principalmente la función será tubular, ¿cierto? Ok. Entonces cuando hablemos de funciones glomerulares, estaremos hablando de la función de la corteza y por ejemplo ahí tendremos que hablar de la filtración glomerular, ¿ya? Cuando una persona sufre de los riñones crónicamente y tiene enfermedad renal crónica, justamente médicamente se identifica porque su capacidad de filtración se va perdiendo, ¿ok? Se va reduciendo y al mismo tiempo la corteza de sus riñones se va adelgazando, se va reduciendo de tamaño también, ¿ya? En cambio la médula, que representa la función tubular, también tiene otras funciones. Por ejemplo, una de las que ya deben de ir recordando en adelante es la capacidad de concentrar y diluir la orina. Esa es una función estrictamente tubular que propiamente nos hace recordar al asa de Henle. Muy bien, entonces esa es la panorámica que hay que tener en cuanto al riñón, ¿ya? ¿Qué funciones tiene el riñón? Fíjense, una es la regulación del medio interno, esto ya lo había descrito el padre de la fisiología moderna, Claudio Bernard, en la que hablaba siempre de que toda célula está rodeada propiamente de una concentración que se mantiene en homeostasis o constante de solutos, eso se habla de isoionia, y un volumen constante de agua, o sea, en isodrinia. Entonces, ese volumen, tanto de agua y de solutos, faculta una determinada osmolaridad, un pH y una concentración de electrolitos. Entonces, por eso es importante, ¿quién regula esto? Justamente el riñón. La otra función será la regulación de la presión arterial. Lo hace a través de varias formas. Una de las más importantes que tiene el riñón es porque regula justamente el sodio, gracias a su capacidad natriurética o de eliminación de sodio por la orina. Cuando se pierde la capacidad natriurética, por ejemplo, veremos en el futuro a las personas que son hipertensas. ¿Okay? Muy bien, también regula el agua. Cuando una persona también sufre de problemas renales, de insuficiencia renal, también ¿qué pasa? El agua se retiene en el organismo y tienen edema, ¿no? Estados edematosos. Entonces, la regulación del agua y del sodio, ambos intervienen en la presión arterial, ¿no? Si yo tengo una gran expansión del volumen, esto también me podría incrementar la presión arterial en teoría. Muy bien, también se sintetizan sustancias vasoactivas que intervienen en la presión arterial como las prostaglandinas y el otro mecanismo que es de los más conocidos es a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Recordando que el riñón justamente sintetiza la renina, ¿cierto? Y por lo tanto interviene en el sistema renina-angiotensina-aldosterona
que tiene como finalidad justamente retener sodio y en forma indirecta agua. ¿Ya? Muy bien. Muchos de los medicamentos para la presión arterial justamente afectan este sistema. Otra función es la regulación del pH. Es importante que cuando se les hable de pH, ya ustedes entren que propiamente la función diverge en cuanto a su regulación en dos órganos, o los pulmones o el riñón, ¿cierto? Acaban de terminar fisiología respiratoria y ya deben de haberse percatado que el pulmón, en cuanto a regulación del pH, solamente conoce dos caminos, ¿cierto? ¿Cuáles son? O hiperventila o hipoventila, ¿cierto? Si hiperventila favorece la eliminación de la carga ácida y si hipoventila, más bien la retiene. En cambio el riñón, fíjense que tiene varios mecanismos para regular el pH. Por eso es que su regulación es más exacta, solo que se toma más tiempo, más días. Miren, por ejemplo, secreta hidrogeniones. Puede también reabsorber o síntesis de nuevo, como propiamente es el fenómeno que ocurre, bicarbonato. Secretarlo también a nivel del túbulo colector. O puede excretar elementos que también poseen carga ácida como los sulfatos o los fosfatos. Finalmente, uno de los mecanismos más importantes que tiene el riñón para la regulación del equilibrio ácido-base, ¿cuál es? La amoniagénesis, o sea, la síntesis de amoníaco, que está acá, ¿cierto? Justamente es un buffer que atrapa un hidrogenión y se eliminará en orina como amonio, ¿ya? Entonces, la capacidad de síntesis de amoníaco, o sea, la amoniagénesis, es una gran capacidad renal. Otra función será la eliminación de las sustancias endógenas y exógenas, lo cual está relacionado a la quinta función, que es eliminación de metabolitos proteicos, puesto que dentro de sustancias endógenas tenemos justamente los productos nitrogenados, ¿ya? Tenemos la creatinina, tenemos la urea, propiamente del metabolismo proteico, y esto tiene que ser normalmente depurado por el riñón. Sustancias exógenas, estamos hablando de todo lo que se puede conocer ambientalmente, ya sean químicos, que se le llaman normalmente xenobióticos, muchos de ellos son fármacos, otros son simplemente drogas o toxinas. Todo esto lo tiene que eliminar, además del hígado, el riñón. Función endocrina, uno, como órgano blanco. Ustedes deben de recordar, por ejemplo, cuando hablamos de la paratormona, ¿cierto? En endocrinología. Cuando hablamos de la paratormona, ¿qué cosa dijimos? Que la paratormona puede favorecer la eliminación de fósforo. Entonces, ¿dónde lo hace eso? En el riñón, es fosfatúrica. Por eso de que se dice que es como órgano blanco, por ejemplo, de la paratormona. Dos, por la síntesis de sustancias hormonales. El ejemplo más importante es la producción de eritropoyetina, ¿ya? Justamente la síntesis de eritropoyetina, que es importante para tener un buen nivel de hemoglobina para la eritropoiesis, depende del riñón, ¿ya? Igual, cuando una persona falla o tiene insuficiencia renal, ¿qué tendrá? Anemia. Muy bien. Y tercero, por acción indirecta de una hormona. Por ejemplo, cuando hay frío, por ejemplo, se puede incrementar la diuresis, el débito urinario. Cuando uno habla de aumento de la diuresis, fisiológicamente lo que uno primero piensa es de que puede haber un incremento del filtrado glomerular. ¿Por qué se incrementaría el filtrado glomerular? Por ejemplo, en el frío, en el invierno, cuando se sintetiza mayor nivel de hormonas tiroideas, ¿no? Las cuales aumentan el gasto cardíaco y a su vez generan mayor perfusión de los riñones, y por lo tanto se incrementa más la diuresis. Séptimo, función metabólica. La función metabólica, ¿a qué se debe? Por ejemplo, a la neoglucogénesis, ¿no? Entonces, la neoglucogénesis, ustedes deben de recordarlo porque principalmente es una función ¿de quién? Del hígado, ¿cierto? Sin embargo, el segundo órgano encargado de la neoglucogénesis, ¿quién es? Es el riñón, ¿ya? Si bien el hígado es importante hasta más del 60%, el 20-25% le corresponderá al riñón. Y finalmente, lo que todos recuerdan, ¿qué cosa es? La formación de orina, ¿no? Cuando se les pregunte cuánto orina una persona normalmente, un adulto sano, aproximadamente 1,5 litros, ¿no? ¿Y por qué? Porque fisiológicamente la respuesta de la formación de orina es 1 mililitro por minuto, ¿ya?
Entonces, el día, ¿cuántos minutos tiene? 1440. Por lo tanto, 1440 mililitros, o sea, casi 1,5 litros, ¿ya? Por eso siempre van a referir lo mismo, 1,5 litros. Lo que hay que recordar es que la diuresis es 1 mililitro por minuto. Para que a nivel renal se cumplan todos los mecanismos, fíjense que tanto en el glomérulo como en el tubuli, que estamos viendo acá, fíjense, esto representa el tubuli, esto representa el glomérulo, la arteriol aferente y eferente, y esto es lo que se está filtrando, ¿cierto? Entonces, tanto con el glomérulo como con el tubuli, todos los mecanismos siempre obedecen a estos tres procesos. Uno es la misma filtración. ¿Qué cosa es lo que se filtra? ¿Qué es lo que está llegando acá? Propiamente a través de la perfusión de los riñones, la sangre, ¿no es cierto? La sangre, ¿qué contiene? Elementos formes y plasma, ¿cierto? Y el principal componente de plasma es agua, ¿cierto? Muy bien, lo que se va a filtrar, evidentemente, no van a ser los elementos formes, sino va a ser lo que contiene el plasma. ¿Qué cosa contiene el plasma? Agua, electrolitos, minerales, sustancias orgánicas, etc. En conclusión, ¿qué es lo que se filtra? Se filtra todo, menos elementos formes, que ya lo dije, y las proteínas, ¿ok? Cuando les digo que se filtra todo, es todo, ¿no? Entonces, cuando les digo, ¿se filtra la glucosa? ¿Ustedes qué dirán? Sí. ¿Se filtra la urea? Sí. Les pregunten lo que les pregunten, tendrán que decir sí, porque lo único que no se filtra, ¿qué cosa es? Elementos formes y proteínas, ¿ya? Entonces, fíjense, la filtración es de 130 mililitros por minuto, esa es la filtración glomerular, o sea, del volumen X que me está llegando acá a la cápsula, al glomérulo, perdón. Entonces, de ese volumen, fíjense, se va a filtrar ¿cuánto? 125 mililitros, que es lo que ya está pasando a este segmento inicial. O sea, al día, si lo sumamos, llega a ser hasta 180 litros por día. ¿Eso qué significa? Que el riñón maneja una gran cantidad de volumen y eso requiere que el riñón sea altamente vascularizado. Y en efecto lo es y recibe un gran volumen de sangre desde el corazón, como lo habíamos visto también en otra clase. El otro mecanismo, fíjense, será el de, ya propiamente en cuanto al tubuli, la reabsorción, o sea, el paso de sustancias, moléculas desde acá, esto se le llama fluido tubular, propiamente desde acá hasta a nivel del vaso sanguíneo. Y eso será propiamente la reabsorción. Si ustedes se fijan acá, esta es la arteriol eferente, les dije, ¿cierto? Lo que continúa acá, todo esto, ¿cómo se le llama? Red capilar peritubular. Entonces, la arteriol eferente se continúa la red capilar peritubular. Entonces, el paso de las moléculas desde el fluido tubular hacia el fluido vascular será reabsorción, y lo opuesto será propiamente la secreción, o sea, desde el pool vascular hacia el fluido tubular. Finalmente, lo de acá, ¿qué será? La excreción. No la secreción, sino la excreción, que es propiamente lo que se está eliminando a nivel de la orina, ¿ya? Hay un término que se le llama masa excretada, y ese término de masa excretada lo que está refiriendo, ¿qué cosa es? La excreción de un determinado soluto multiplicado por el volumen urinario minuto, ¿ya? Entonces, cuando se habla de masa excretada hay que hacer ese pequeño cálculo adicional. Muy bien, esto lo van a ver también el día sábado. Esto es un recuerdo anatómico. Fíjense, la disposición de los riñones es oblicua, ¿ya? Por lo tanto, el polo superior está más cerca a la línea media de la columna vertebral que el polo inferior, ¿cierto? Y fíjense que están ubicados entre D11 y D12 y L2 y L3, ¿ok? Por lo tanto, estas referencias anatómicas son importantes cuando, por ejemplo, uno tiene que hacer una biopsia o extraer una muestra de tejido renal, ¿no? Hay una fijación que depende tanto de la prensa abdominal, de las fases, de Zuckerkant, de Toll. Y recuerden que la celda renal es diferente entre hombre y mujer, puesto que en el hombre es más profunda y es menos profunda en la mujer. La celda renal, a su vez, contiene la grasa perirrenal. Por lo tanto, si es menos profunda en la mujer, habrá también menor grasa perirrenal.
Y esto es importante porque esta grasa es una grasa de oxidación rápida. Cuando una persona reduce de peso, rápidamente consume las grasas que tienen mayor tasa de oxidación, como por ejemplo la que está en la bola de Bichat o la que tenemos por ejemplo acá en la grasa perirenal. Y el hilo renal también fija a que los riñones tengan su posición normal, o sea, sean ortotópicos. Muy bien, acá estamos viendo todo este espacio que justamente donde se aloja el riñón se le llama propiamente la celda renal, o sea, donde se está apoyando en cuanto a su cara posterior. Y fíjense que está rodeado por esta grasa que sería la grasa perirrenal, ¿no? Luego tenemos la fascia renal propiamente, que también se está viendo muy bien acá en este corte axial. Y luego tenemos toda esta otra grasa que sería la grasa pararrenal, ¿no? Acá tenemos el hilio renal que también interviene en cuanto a su fijación. Igual, acá tenemos la fascia renal, ¿cierto? La grasa perirrenal por fuera y la pararrenal fuera de la fascia renal. La fascia de Toll es una fascia de coalescencia, que justamente sería la que estoy señalando ahora, que justamente se encuentra entre ¿quién? Entre el meso, propiamente de acá, a nivel intestinal, con el peritoneo posterior, ¿ya? Esa fase de coalescencia que propiamente queda como una unión entre el peritoneo parietal y el meso es justamente una fase adicional que también le da un refuerzo de fijación al riñón, ¿no? Recuerden que los riñones son órganos retroperitoneos. Tienen también una circulación linfática y una inervación, ¿no? Que principalmente es notable desde el punto de vista de la inervación simpático-adrenérgica. Hablaremos mucho de la fisiología en cuanto a la inervación adrenérgica. Por eso acá, ¿qué estamos viendo acá? La cadena simpática, ¿cierto? Y esto de acá son los plexos nerviosos simpáticos que tienen su eferencia a nivel renal. Existe una segmentación según vasculatura que ustedes lo vieron en anatomía, pero ya les digo que esto no tiene mucha importancia clínica médica en cuanto a la segmentación propiamente según la vascularización. Y esto de acá es para recordarle lo que ya les decía antes, la distribución entre corteza y médula. En la médula, ¿qué predomina entonces? Los túbulos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Del asa de Henle y del tubuli colector. Justamente la condensación de estos túbulos adoptan un carácter más hipercrómico a la microscopía óptica y por eso vemos acá que frente a su confluencia se ve como que las pirámides de Malpighi. Muy bien. En cambio en la corteza predominará justamente la distribución de los glomérulos. La unidad funcional será entonces la nefrona, que está constituida tanto por el glomérulo, ¿cierto?, que es parte de las estructuras especiales, un factor tubular y un factor vascular, ¿no? Entonces, en el factor vascular tenemos la arteriola aferente, propiamente el capillo, el ovillo glomerular y la arteriola eferente. Estructuras especiales, el aparato yuxtaglomerular, donde por ejemplo, ¿quién participa? ¿Quién participa en el aparato yuxtaglomerular? Como su mismo nombre lo dice, las células yuxtaglomerulares, ¿sí? Y la arteriola aferente, por ejemplo, ¿no? Tenemos también la membrana de filtración glomerular, que es una composición compuesta de 3 capas importantes y hay tipo celular. Ahí tenemos la distribución desde la arteriola aferente como ovillo glomerular, lo cual aumenta el área de superficie para el filtrado. Y esta es la distribución en cuanto a glomérulo y túbulo, ¿no? Acá, fíjense, tenemos la médula, que a su vez la podemos segmentar en la médula externa y una medular interna. En la médula externa, por ejemplo, vemos de que será la zona en la que vamos a encontrar la distribución del último segmento del túbulo proximal, que es el segmento S3 y el asa de Henle. ¿Okay? Muy bien. Mientras más medular se va haciendo el parénquima renal, esto se va a aproximar ¿a quién? ¿Cuál es la estructura histológica más medular? La que estamos viendo acá. ¿Cuál es? El asa de Henle, ¿cierto? Tanto en su porción descendente como ascendente delgada, ¿verdad? Esa es la parte más medular que tiene el riñón.
Y como ven acá, tenemos propiamente los diferentes glomérulos en la corteza. Muy bien, estas son las constantes fisiológicas para poder entender algo del filtrado glomerular. ¿Ya? ¿Cuánto hemos dicho que es el filtrado glomerular normal? 125 mililitros. ¿Ya? Entonces fluctúa en realidad de 125 hasta 130, según la literatura que se revisa. ¿Ya? Ahí les he puesto, por ejemplo, 130 mililitros. Y siempre se expresa por minuto y por metro cuadrado de superficie corporal, para que podamos comparar el filtrado de su compañera con lo de su compañero, por ejemplo. Muy bien, entonces lo que ustedes tienen que entender es por qué es 130. ¿Qué cosa es lo que venimos diciendo en cuanto al riñón? Que es un órgano altamente vascularizado. ¿Y por qué? Porque justamente existe un gran débito cardíaco, o sea, existe una gran perfusión desde el corazón. Más o menos se aporta el cuarto a la quinta parte del gasto cardíaco total, que ustedes recuerdan que es de 5 litros por minuto, ¿cierto? Que es de 5 litros, perdón. Más o menos llega la cuarta y quinta parte a el corazón. 5 litros por minuto, sí. Entonces, ¿eso equivale a cuánto? ¿Cuánto de sangre le está aportando el riñón? 1200 a 1500 mililitros, como pueden ver ahí, ¿ya? Ahí se ha puesto 1200 mililitros por minuto. A partir de ahí, simplemente haremos unos cálculos lógicos. Por ejemplo, hablamos de flujo sanguíneo renal efectivo. ¿Qué cosa es flujo sanguíneo renal efectivo? Recuerden que lo que queremos explicar acá es la filtración, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se está filtrando? Lo que está llegando al glomérulo, por la arteriola aferente. Pero todo el volumen de sangre que le llega al riñón, ¿llega a la arteriola aferente? No. Hay una parte que justamente es el 15% que también está irrigando a la cápsula y al intersticio. Pero el principal porcentaje, que es el 85%, sí está perfundiendo efectivamente, por eso se le dice efectivo, al glomérulo, que es el que nos interesa para el cálculo de filtrado. Muy bien. Luego de haber hecho el cálculo en cuanto a este porcentaje, vamos a calcular el flujo del plasma. Porque del volumen sanguíneo que tenemos, el único volumen que nos interesa en cuanto al filtrado es el del total, no, sino solamente es del plasma, porque acabo de decir que los elementos formes no intervienen en el filtrado glomerular, los eritrocitos no se filtran. Muy bien, entonces el flujo plasmático renal, ¿cuánto es? 600 a 650 mililitros por minuto. Y simplemente hay que recordar la distribución aproximada porcentual que tiene un hematocrito en cuanto al plasma. Muy bien, de este volumen, que es de 600 a 650 mililitros de plasma, que es propiamente aquello que se va a filtrar, ya sea agua y electrolitos y un largo, etcétera, ¿cuánto es el volumen que se filtra? O sea, esto de acá, el flujo plasmático representa el total, 600 a 650. ¿De esto cuánto se está filtrando? Solamente 130. 130. O sea, ¿cuánto equivale eso? El 20%. 16 a 20%. ¿Cómo se le llama a ese porcentaje que se está filtrando fisiológicamente? Fracción de filtración. Que no es otra cosa para ver cuánto es esa relación porcentual, ¿no? La relación de esa parte con el todo. ¿Cómo se calcula? Con lo que estoy diciendo. El filtrado glomerular es 130 y el total es 600. ¿Cuánto tengo? De 16 a 20%. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que el 80% que no se filtró sigue su recorrido por la arteriola eferente. Muy bien. Y de esto que se está filtrando, propiamente que son 130 mililitros, ¿cuánto finalmente se elimina en orina? 1 mililitro por Solamente un mililitro. 1 mililitro. O sea, ¿qué significa? Que 129 mililitros se van a reabsorber, ¿cierto? Y solamente 1 mililitro se va a eliminar. ¿Ya? Al final, la absorción neta será 129. Ya sea que en algunos elementos se absorba, luego se secreta, etc. El hecho es de que la absorción neta será 129. Muy bien.
Hay otra constante fisiológica que ahora vamos a explicar con otro gráfico que se llama presión de filtración glomerular, y el concepto de clearance. Miren, cuando uno les habla de clearance o depuración, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la cantidad de volumen de plasma que se requiere para que se elimine una sustancia en una unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando se les pregunte, por ejemplo, cuánto es la capacidad fisiológica del riñón en cuanto al clearance de la creatinina, por ejemplo, ¿qué cosa se le está preguntando? Se le está preguntando justamente sobre la capacidad que tiene el riñón de eliminar creatinina del cuerpo, ¿cierto? A través del riñón, de la orina. Entonces, ese clearance de creatinina, fisiológicamente, ¿a qué equivale? ¿Cuánto de volumen de plasma se requiere para que yo pueda eliminar creatinina, ¿cierto? Desde mi sangre hacia la orina, en una unidad de tiempo que siempre en fisiología es 1 minuto. ¿Ya? Entonces los cálculos se hacen por minuto. Muy bien. Esto de acá es lo que les decía de la fórmula de presión de filtración glomerular. Para que yo pueda filtrar, ya sea el agua, los solutos, etcétera, tiene que haber una determinada presión, ¿cierto? Para que se pueda ocurrir el filtrado en el glomérulo. Esa presión tendrá que ser positiva o negativa. Positiva. La presión Positiva. necesariamente tiene que ser positiva para que se dé el filtrado, ¿cierto? Muy bien. ¿Y de qué depende de esa presión que está facultando el filtrado? ¿De qué depende? Uno, de la presión hidrostática. La presión hidrostática, como su mismo nombre lo dice, es la presión del agua, ¿cierto? Y la presión del agua, en este caso, está facultada por la presión arterial sistémica, ¿cierto? El corazón cuando se contrae está generando una determinada presión ventricular aórtica. Por ejemplo, ustedes han calculado la presión arterial sistólica, ¿ok? Muy bien, entonces tiene que haber una determinada presión arterial. Esa determinada presión arterial, normalmente, mientras se va distribuyendo a toda la circulación, la presión evidentemente se va reduciendo, ¿ok? Y normalmente en los capilares la presión arterial es baja. Estamos hablando solamente de 10 a 15 milímetros de mercurio. Sin embargo, en el riñón tiene una particularidad. La presión hidrostática es alta, fíjense. Todavía llega a ser hasta 50. En otra literatura lo ponen un poco más, 70. 50 milímetros de mercurio. Y esta presión hidrostática se opone a otras fuerzas. ¿Cuáles van a ser? La presión tisular, o sea, la presión de todos esos tejidos, y la presión oncótica. La presión oncótica, ustedes saben que como presión coloidosmótica que es, también tiene la capacidad de retener agua. Por eso es una fuerza de oposición. Entonces fíjense acá, miren acá el gráfico. Ahí tenemos el filtrado, ¿cierto? Acá tenemos la arteriola aferente, el glomérulo, la arteriola eferente. ¿Esto qué sería? La red capilar peritubular, y todo esto de acá sería el túbulo, ¿cierto? Muy bien. Como están viendo claramente acá, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo ahí la filtración, ¿cierto? Ahí está ocurriendo la presión positiva. Entonces, en esa presión positiva, ¿de qué depende? Uno, de la presión hidrostática. ¿Y qué cosa se le está oponiendo? La presión tisular y la presión oncótica, que fluctúa de 25 a 30 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la diferencia, ¿cuánto es? Es positiva, ¿cierto? Entonces, la presión de filtración glomerular es positiva y por eso faculta la filtración. Si nosotros aplicamos esta misma fórmula, pero la aplicamos aquí, a este nivel, fíjense, entre el red capilar peritubular y el tubuli, ¿qué es lo que va a suceder? Miren, primero, de que la presión hidrostática a este nivel ya ha descendido, por ejemplo, la ven en 15. La presión intersticial es menor, acá habrá menor tejido que el que había acá en el glomérulo, y la presión oncótica más bien se incrementa. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo, ¿cuánto va a salir esta fórmula? En este caso me va a salir negativo. Y esto más bien que va a favorecer ahora el proceso de reabsorción. Entonces, esta misma fórmula de la presión de filtración glomerular
que me sirve para explicar la filtración a nivel del glomérulo, también si la aplico a este nivel me va a permitir explicar en parte la presión de reabsorción tubular. ¿Ok? Muy bien. Miren acá, si ustedes son atentos, fíjense cómo la presión oncótica de aquí, que era 25 a este nivel, varía acá, que es 30. Estos círculos que ustedes están viendo acá representan a la albúmina, o sea, la presión oncótica. Fíjense que acá se han incrementado, ¿cierto? ¿Por qué se han incrementado? Porque aquí a este nivel, ¿qué es lo que se está filtrando? Agua, ¿cierto? Al filtrarse agua, ¿qué es lo que va a pasar con la solución que hay acá? Se va a concentrar, ¿cierto? Si se pierde agua, simplemente se concentran los solutos, y al concentrarse los solutos, simplemente se incrementa discretamente la presión oncótica. Muy bien, otras características del filtrado, lo que he dicho, fíjense, acá está la presión hidrostática alta, acá hasta 70, como les dije. Hay tipos de nefronas, por ejemplo, puede haber una correspondencia 1 a 1 entre el glomérulo y el tubulín, pero a veces hay nefronas que más bien tienen un adecuado glomérulo e intervienen en el filtrado, pero el tubulín es pobre y por lo tanto no intervienen tanto en la función tubular de secreción o reabsorción. O puede ser lo contrario, otro tipo de glomérulo en el que predomine propiamente el tubulín y los glomérulos en cuanto a la filtración no. Por eso es que se habla de a veces de nefronas corticales en las que predomina propiamente la función glomerular, o de justaglomerulares en las que predomina propiamente la función tubular. Existe un elevado flujo sanguíneo renal, como ya mencioné, y la distribución de esa perfusión en cuanto al flujo sanguíneo renal no es homogénea en todo el riñón, sino, ¿cómo es? Es mayor en la... ¿Dónde será mayor? ¿En la corteza o en la médula? La corteza. ¿Y por qué? Porque ahí se encarga de filtrar lo que es. ¿Dónde están los glomérulos? En la corteza. ¿Dónde va principalmente el volumen de sangre? La corteza. A los glomérulos. Conclusión, el flujo sanguíneo renal tiene que ser mayor en la corteza. O sea, es lógico, ¿no? Y tendrá que ser menor en la médula. Por eso es que ven acá cómo se va reduciendo el flujo por minuto en cuanto a cada 100 gramos de tejido renal entre la corteza y la médula, ¿no? Incluso entre medular externa y medular interna. Hay una diferencia entre arteriola aferente y eferente. Ahí tenemos las nefronas corticales que predominan propiamente a nivel de la corteza, y las justamedulares en las que claramente vemos que predomina ¿qué cosa? La función tubular, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuál es la razón por la que el riñón tiene justamente una presión hidrostática elevada, como estamos viendo acá, a diferencia de cualquier capilar que por ejemplo encontramos en el músculo? ¿A qué se debe esto? A la distribución de las ramas arteriales del riñón. Ustedes, si se dan cuenta, la distribución no es una distribución en 90 grados como puede suceder en otras arteriolas o capilares, sino, fíjense, la angulación permite que más bien tengamos una continuidad en cuanto a la presión arterial. Y esto justamente va a permitir que la presión arterial finalmente llegue acá, hasta el glomérulo que está graficado acá. Entonces la segmentación, ustedes ya saben que de la arteria renal tenemos arterias interlobares, arterias interlobulillares, finalmente las arterias arciformes y al final la arteria aferente. Entonces esta segmentación, fíjense que no ocurre en una angulación de 90 grados, lo cual garantiza que la presión arterial finalmente sea alta. La membrana de filtración glomerular, fíjense, 3 capas, ya es otra característica importante en cuanto al filtrado.